Mis queridos hermanos y amigos, a todos nos ha sorprendido escuchar la suspensión de grandes eventos a nivel nacional e internacional. Las series deportivas favoritas de muchos han sido canceladas. Los aeropuertos, almacenes, tiendas, restaurantes han sido cerrados. Las calles lucen desoladas, el ruido de los autos y fábricas ha cesado, los carritos que anuncian vaya la papa, la papa, la papa, brillan por su ausencia. Y lo más sorprendente como creyentes es que las puertas de los templos se han cerrado. Pero algo bueno y maravilloso ha surgido de todo esto. Y es que miles de altares se han levantado en los hogares alrededor del mundo. Dios sigue estando en su trono y Él está siendo honrado, alabado y glorificado. La iglesia sigue adelante porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De un día para otro, Dios nos cambió nuestra agenda personal, de donde no había espacio para Él, para leer la Biblia, orar, para evangelizar, para la familia, leer un buen libro, apreciar el jardín, ni tiempo para nosotros mismos. Pero ahora usted y yo no tenemos excusas porque tenemos el tiempo y los medios para hacerlo. Dios ha roto la rutina de la vida y nos ha puesto dentro de la casa para que tengamos tiempo con la iglesia que está en nuestras casas, con nuestras familias. Que comprendamos a nuestras esposas o esposos, que soportemos a nuestros vecinos o que ellos nos soporten a nosotros, las locuras de nuestros hijos, para que nos reorganicemos y reinventemos nuevas maneras de convivencia, de ser productivos, de sobrevivir y tener nuevas maneras de comunicarnos con los demás. La vida continúa mientras el Señor no venga por su iglesia o tengamos una cita con la muerte. Creo que es nuestro momento de brillar para Cristo al tener este tiempo no usual, mientras permanecemos en Cristo dando testimonio a los perdidos y sirviendo a otros en amor, en las maneras que Dios nos permita hacerlo. Mateo 5:14 y 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así pues, aunque estamos encerrados en casa, estemos contentos porque nuestro Dios es fiel a sus promesas y podemos decir juntos, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy queremos responder a la pregunta: ¿qué es la justificación delante de Dios? Un tema muy amplio en la Escritura, pero esta vez quiero ser breve. En primer lugar, quiero que veamos una definición del término justificación. La palabra justificar es declarar, acreditar, salvar, librar a alguien. Bíblicamente es declarar judicialmente a uno justo delante de Dios. En otras palabras, la justificación es Dios Padre que declara justos a aquellos que reciben por fe a Cristo. Dios imputa o acredita la justicia de Cristo en la cuenta de cualquier pecador que lo recibe solamente por fe. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El sustantivo justificación lo hallamos solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Las 3 veces en la epístola a los Romanos. El primer uso de este término está en Romanos 4:25.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las otras dos veces se usan en Romanos 5, versículo 15 y 18. Aunque la justificación por fe es una doctrina que se encuentra a través de toda la Biblia, el pasaje más importante que describe la justificación en relación a los creyentes está en Romanos 3, versículo 20 al 30, y me permito leerlo. Si usted tiene una Biblia a mano, pues tome su Biblia y lea conmigo. Lea lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 10 veces se menciona la palabra justificado, justicia, justificados, justo, justificará. Esto hace que este pasaje sea uno de los más importantes sobre la doctrina de la justificación. Ahora bien, debemos saber que somos declarados justos en un punto de tiempo, en el preciso momento o instante cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. A esto normalmente le llamamos o le conocemos como salvación. Hablando teológicamente, hay 3 tiempos de la salvación: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En el tiempo pasado es el primer tiempo, es decir, la justificación, salvos de la condenación eterna del lago de fuego. En el presente es el segundo tiempo, es la santificación, salvos del poder del pecado en la vida cristiana. Y en el futuro es el tercer tiempo, glorificación, salvos de la presencia del pecado. Esto será en el cielo. Usted puede leer en su Biblia Tito 2, versículo 11, 12 y 13 para confirmar esto. La justificación no nos hace justos, buenos o rectos, sino que nos declara justos delante de Dios mediante la justicia de Cristo. Es una verdad posicional, de manera que nuestra justificación surge de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesucristo cubre total y perpetuamente nuestro pecado, como lo vemos en Hebreos 10:14, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Dicho en otras palabras, cuando Dios ve a una persona que cree en su Hijo Jesucristo, no ve sus pecados, su imperfección, sino que Dios el Padre ve la justicia de su Hijo Jesucristo imputada en el que cree. Los milagros del Calvario incluyen varias doctrinas importantes de las que podemos hablar en varios estudios. Por ejemplo, Jesús no solamente completó el acto de la expiación por nuestros pecados, sino que Él fue levantado y exaltado mediante la resurrección,
y está vivo sentado a la diestra del Padre. Con relación a esto, 1 de Juan 2, versículo 2 dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no solamente ha expiado nuestros pecados, sino que Él mismo es la propiciación. Esta es una de las garantías de la justificación o salvación, porque las demandas de perfección de Dios han sido satisfechas por medio de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios resucitó a su Hijo, porque la cuenta por el pecado fue pagada completamente. Las palabras finales de Cristo en la cruz fueron: consumado es, tetelestai, la cuenta por el pecado ha sido pagada. De ahí en adelante, cualquier persona que viene a Cristo por medio de la fe sola, Dios le declara justificado. Efesios 2, 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación o justificación es un regalo de Dios para todos. Es ofrecido por medio de la gracia. Jesucristo hizo todo el pago y es recibida por el hombre solamente por la fe. En la justificación delante de Dios no hay mérito humano, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Ahora observe Romanos 5:1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de mis versículos favoritos. Somos justificados por la fe sola. ¿En quién? En Jesucristo. Recuerde que el valor de la fe radica en el objeto, es decir, en Jesucristo. Y como resultado de ser justificados, tenemos paz para con Dios. Nuestra enemistad con Dios por causa del pecado ha sido resuelta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa gracia del Señor. Todo esto ocurre en un punto de tiempo y son verdades posicionales que luego nos lleva a un proceso en la vida cristiana que conocemos como santificación progresiva, como mencioné antes. Hay dos clases de santificación, una posicional y otra que es progresiva, pero esto lo veremos en la próxima vez. Amados hermanos y amigos, es mi deseo que la buena mano protectora de Dios nos acompañe en todo este proceso en que nos ha tocado vivir en este tiempo. Recuerden que Dios en su soberanía tiene todo bajo su control. Y Él ha dicho: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Podemos experimentar la paz de Dios en medio de las tormentas. Pablo dice en Filipenses 4, 4 al 7, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si usted todavía no es un creyente en Cristo, usted puede hoy mismo tener paz para con Dios viniendo a Cristo en fe. Ahí donde está, reciba a Cristo y Dios Padre le declarará justo delante de Él. Que el Señor nos bendiga.